Mortales, sean ustedes bienvenidos a un nuevo y muy especial episodio de Muerte Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y les tengo una buena noticia y una mala. Voy a empezar platicándoles la mala. La mala es que yo les había comentado en el episodio anterior, que era la primera parte de esta colección de episodios de La Guerra y sus Muertos, que esto se iba a dividir en dos partes. Les mentí por accidente porque me vi muy visionaria a la hora de pensar que de lo que vamos a hablar hoy no iba a tomar suficiente tiempo y espacio. Vamos a tenerlo que dividir en 3 episodios. Este es el segundo de la colección, faltaría uno más. Esa es la mala noticia. La buena es que el día de hoy vamos a hablar de algo que, si eres como yo o no, pero simplemente te interesa, es simplemente de los temas más fascinantes, a mi parecer, de la historia de la humanidad. Son temas muy fuertes. Quiero hacer el disclaimer de una vez de que este va a ser un episodio denso. Vamos a hablar de muchas cosas no tan bonitas, como siempre cuando se trata de hablar de guerra y de muertes en la guerra. Entonces, no creo que me vaya a poner gráfica ni nada. Si son muy sensibles a eso, no se preocupen. No me voy a poner descriptiva. Sin embargo, sí voy a dar un par de detalles y vamos a hablar de eventos nada divertidos y de cifras todavía más trágicas. El día de hoy vamos a hablar este episodio especial de la colección de Guerra y sus Muertos, que tuve que hacerlo exclusivo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, porque ambos conflictos duraron mucho tiempo y dieron mucho de qué hablar. Entonces sería un poco incluso hasta irrespetuoso hablar de estos temas con rapidez como para ya seguir al próximo. Me parece que tenemos mucho camino que recorrer antes de llegar a los conflictos de Ucrania y de Palestina que estamos viviendo el día de hoy, que es a donde yo quería llegar con toda esta colección. Y lo vamos a hacer, pero será en el próximo episodio, cuando hablemos también de la guerra civil rusa, hablaremos de Mao Zedong, etcétera, etcétera. El día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, haciendo hincapié en algunas de sus batallas más mortíferas y sangrientas, qué las causó, quiénes estuvieron involucrados, y sí, vamos a hablar un poco de las cifras del Holocausto, pero de las verdaderas, pues. Entonces vamos a darles, espero disfruten este episodio, pónganse cómodos porque este va a ser largo. La Primera Guerra Mundial, que es con la que vamos a empezar obviamente porque estoy intentando seguir una línea del tiempo histórica. Aún sin tener el número de bajas que posteriormente tendría la Segunda Guerra Mundial, es, a mi parecer personal, de los conflictos más brutales y violentos de nuestra historia, principalmente por los avances tecnológicos y militares con el objetivo de matar y destruir. Durante la Primera Guerra Mundial aún se llegaba a los enfrentamientos a lomos de caballo, que quisiera aquí hacer una pequeña mención. No saben cuántos caballos y mulas tuvieron que perder la vida en este conflicto también. Recordemos a los animalitos que murieron en ambas guerras, por cierto, pero bueno, es otro tema. Fue el inicio de las batallas aéreas, la introducción de lo que serían los primeros tanques, que en este caso eran muy chiquitos, no tenían nada que ver con los grandes tanques de la Segunda Guerra, pero bueno, era el inicio de... y el uso de nuevas armas químicas, tales como el gas mostaza. El gas mostaza, aquí en lo personal, es como, si me quita el sueño, digo, obviamente no es como que sea un problema común en la actualidad, pero de todo lo que he leído y he investigado de la Primera Guerra Mundial, donde de verdad había innumerables maneras horribles de morir, o sea, tampoco creo que podamos denominar una como la peor de todas, porque de verdad había demasiada variedad, pero el gas mostaza me parecía de lo más brutal y cruel, no sé si cruel, pero... O sea, yo estando ahí seguro hubiera sido mi última opción para morir de esa manera, ¿ok? Quería hacer esa mención. El gas mostaza fue la herramienta responsable de muertes horribles, dolorosas y de mucha agonía. Esto es solo la punta del iceberg de los horrores de la guerra moderna, porque existían las guerras antes de la Primera Guerra Mundial y luego existieron después de. Cambió todo. Realmente. No omitiré la mención de las famosas trincheras, en donde los días se convertían en semanas, las semanas en meses y los meses en años.
en donde los soldados sobrevivían bajo las condiciones más deplorables, alimentándose de ratas y paralizados por el miedo con el enemigo a solo unos cuantos metros. Son el tipo de cosas para las que yo creo que ni tú ni yo tendríamos ni la fuerza física ni la fuerza mental y ni estaríamos preparados de ninguna manera para sobrevivir a ese tipo de condiciones. Posiblemente ni tú ni yo duraríamos ni 2 horas en las trincheras. Sin embargo, en aquel entonces, hasta niños tuvieron que luchar por sus vidas en estas condiciones. Para mí, la Primera Guerra Mundial, a pesar de que las bajas hayan sido relativamente menores, tampoco quiero que lleguemos a ese punto de comparar, como de, bueno, esta guerra fue menos peor porque murieron solo, no sé, tantas personas y en otra han muerto más. Sí, ok, eso sí, ciertamente tiene un factor de impacto, pero no quita que sean vidas humanas. Y gran parte del objetivo de esta serie que yo quisiera compartirles es hacer una pequeña reflexión de cómo una vida no tendría por qué valer más que otra, no importa la cantidad, no importa el grupo al que pertenece la persona que perdió la vida. Vamos a hablar de eso más adelante. Las trincheras para mí es literalmente la peor situación en la que uno se pudo haber encontrado jamás. Todas las guerras son horribles, todos sufren horrible, todas las situaciones ahí son bastante barbáricas, pero las trincheras es algo de lo que creo que somos muy afortunados de no tenernos ni que imaginar. Créanme que en las películas se ven mal, en la vida real era mucho peor, porque deben recordar que ahí se pasaron años en las trincheras luchando contra los enemigos que estaban en otras trincheras con el objetivo de avanzar solo unos metros. Era demasiado desgarrador, desgastante, te arrebataban de tu humanidad y de tu cordura. ¿Cuántos soldados no desarrollaron un alto nivel de shell shock? El shell shock es cuando, como este estrés postraumático de la guerra, específicamente, de haber estado en las trincheras y estar rodeados de muerte, literal, porque afuera de las trincheras el campo estaba plagado de lodo, era una mezcla de lodo, humedad y cadáveres sin enterrar que estaban pudriendo al aire libre. Entonces eso era de lo que te tenías que rodear en tu día a día, tenías que comer ratas cuando no había comida. A veces tardaban en llegar los suplementos, a veces no llegaban del todo, porque también había, todo tu ejército estaba peleando en todos lados, no podían atenderte solamente a ti. Ahorita vamos a ver un par de casos en donde la guerra de las trincheras de verdad sacó lo peor de las personas. Pero vamos a comenzar con el inicio de qué fue la Primera Guerra Mundial, por qué sucedió esto, en qué momento pasó todo este nivel de destrucción. El archiduque de Austria, Franz Ferdinand, es asesinado el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. El autor del asesinato fue un nacionalista serbio-bosnio llamado Gavrilo Princip. La muerte del archiduque marca el inicio de lo que hoy se conoce como la Crisis de Julio, en donde el Imperio Austrohúngaro presionó al gobierno serbio para tomar acciones contra los grupos nacionalistas en sus fronteras y sancionarlos por todo. Hay un tema geográfico, justo en este momento Europa y sus fronteras cambian a cada rato, entonces obviamente hay mucho nacionalismo de parte de varias personas que creen que en este caso el Imperio Austrohúngaro está apoderándose de sus tierras. Ha sido una temática que hemos visto muchas veces en muchos conflictos. Bueno, eso fue en parte lo que inició todo este asunto. Serbia cumplió con algunas de las demandas, pero no todas. Y esto fue suficiente para que el 28 de julio del mismo año comenzara la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Fueron 4 años de guerra y muerte en donde se vieron involucrados Francia, Rusia, Inglaterra, Italia, Japón, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, obviamente, Bulgaria, el Imperio Otomano y Estados Unidos. Como ya sabrán, les encanta meter sus narices en todas partes siempre, aunque no, o sea, tú te preguntarás, ¿y qué tiene que ver Estados Unidos con esto? Es lo que todos nos hemos preguntado por mucho tiempo. El número de muertes de la Primera Guerra Mundial gira alrededor de entre 9 y 11 millones de muertos militares y entre 6 y 13 millones de civiles, dándonos un aproximado de entre 15 y 22 millones de muertos en total en el transcurso de 4 años.
siendo una de sus batallas más brutales la que se llevó a cabo en el río Somme, en Francia, que inició el 1 de julio de 1916 y terminó el 18 de noviembre del mismo año. O sea, fueron 141 días de batallas entre las fuerzas del Imperio Británico, que incluían tropas australianas, canadienses, sudafricanas, etcétera, que pelearon junto con los franceses contra los alemanes. El objetivo era poder liberar y ayudar a las defensas francesas en la fortaleza de Verdún. Ahorita vamos a hablar de la batalla de Verdún. De verdad, o sea, Verdún fue un tema muy simbólico de por qué los alemanes querían sitiar y arrebatar la ciudad, porque era una ciudad medieval amurallada, muy simbólica para los franceses, y el objetivo de los alemanes es justamente debilitar el ejército francés lo más que se pueda. Más que liberar Verdún, el tema de cuando los británicos y los franceses lucharon en el Somme fue principalmente para alivianar la presión. O sea, de verdad, en Verdún los franceses estaban acorralados por 3 frentes distintos y necesitaban ayuda de algún tipo. Entonces, esto fue lo que, digamos, que alivianó la presión militar alemana en Verdún, justamente la batalla del Somme, que al día de hoy, el primer día de la batalla del Somme, o sea, el 1 de julio de 1916, es conocido como el día más mortífero en la historia de Gran Bretaña. Y esto no es poco decir. En este podcast hemos hablado varias veces de muchos conflictos y guerras y cosas en las que ha estado involucrado el Imperio Británico. Y son muchas. Entonces, que este sea el peor día de la historia de Gran Bretaña es mucho, mucho decir. Y pues esto fue porque perdieron un total de 19,240 vidas de soldados británicos en un solo día. El primer día de la batalla del Somme murió un total de 19,240 soldados británicos. Entonces sí, las bajas fueron demasiadas y muy pronto. Cabe mencionar que fue durante la batalla del Somme que se hizo uso por primera vez en la historia de los primeros tanques que se llamaban Mark Británico 1. Eran chiquitos, les digo, no tenían nada que ver, son como mini tanques a comparación de los grandes tanques, los Panzers alemanes de la Segunda Guerra. Pero a pesar de esto, los aliados, en este caso Inglaterra y Francia, estaban en una enorme desventaja frente a la artillería alemana, que era notablemente superior y que contaba con ametralladoras que cobraron la vida de cientos de soldados. De hecho, la artillería alemana en varias de estas batallas fue lo que cobró más vidas de personas. Las ametralladoras estaban muy cañonas en ese momento, sobre todo porque eran cosas a las que no todos los ejércitos tenían acceso o no estaban tan avanzadas. Entonces fue un factor importante para el avance principal de los alemanes en su momento. En teoría fueron los aliados los que ganaron la batalla. También vamos a hablar un poco de qué es esto de ganar o no o perder la guerra, porque al final, en mi opinión, yo creo que todos terminan perdiendo a un cierto grado, ¿no? Y en estas batallas, más que victorias, fue casi quien se cansaba antes. Al final no eran robots y que no se cansaban jamás y podían matar todo el día, o sea, son personas. Fueron meses de estar ahí en las trincheras. Esto fue una guerra de trincheras. Entonces, no solamente te corrompes físicamente, sino también mentalmente. Y como nada más ves que los días pasan y que igual y no mandan más soldados que te puedan ayudar porque están luchando en otro lado, y nada más ves cómo te está haciendo más para atrás o más para adelante, dependiendo cuál sea tu situación respecto a las trincheras, es bastante desmotivante. Y claro que te volvías loco de por sí. No tenías nada que hacer más que estar bajo tierra y matar gente o morir. Esas eran tus actividades. Era muy difícil no volarte la cabeza de dentro para afuera, pues. Como les decía, en teoría fueron los aliados los que ganaron la batalla, aunque esta victoria en realidad fue un logro de avanzar solamente 6 millas, o sea, 9.66 kilómetros en territorio enemigo. Fueron, ¿qué habíamos dicho? 140 y tantos días para solo avanzar 6 millas. Por eso les digo, o sea, ¿ustedes no estarían frustrados estando ahí? El total de muertos contando
tanto a las tropas británicas como a las francesas y las alemanas, o sea, todos los muertos de este momento, fue un aproximado de entre 300,000 y 350,000, contando también a los muertos que murieron por brotes de enfermedades dentro de las trincheras. Esto es importante mencionarlo porque las condiciones dentro de las trincheras y la alimentación eran tan pobres que obviamente se prestaban a que surgieran muchas enfermedades entre los soldados, y también hay que sumarle, como les decía, en la parte de arriba, o sea, tú estás en tu trinchera, pero ya medio te asomabas y ahí había alguien buscándote para balacearte y tú del otro lado, pero en ese pedazo de campo que había entre trincheras era lodo, cadáveres, tierra y ahí como un cúmulo de cosas que era un enorme foco de infección. Sobre todo por el tema de los cadáveres que obviamente no iban a enterrar, pues los dejaban ahí por meses a que pues, estuvieran entre los balazos, o sea, eso nada más implicaba muchos riesgos de salubridad dentro de las trincheras también. Además de que comer ratas, que es lo que había, tampoco es lo mejor, entre otros miles de factores. Ahora hablaremos finalmente de la batalla de Verdún, que es el porqué de la batalla del Somme, que fue la razón principal, como les decía, para poder liberar la presión que estaban viviendo los franceses brutalmente a manos de los alemanes en Verdún. La ciudad de Verdún era un punto clave para los alemanes, quienes rodearon la ciudad amurallada desde 3 frentes diferentes y dejaron a las tropas francesas que defendían la ciudad básicamente acorraladas. Los alemanes pensaron que la fortaleza iba a sostenerse solo por un par de semanas. Esto, creo yo, o sea, de todas las historias de guerras que he leído, en la guerra siempre hay buenas y malas decisiones, ¿no? Y es un volado a veces, no importa qué generales tengas, cuál sea tu estrategia. Puede que en algún momento de la guerra haya sido militarmente increíblemente estratega y en otro momento ya no tanto. Las cosas cambian rápidamente, los aliados también, la gente voltea bandera de repente, pero lo menciono porque creo que aquí este es un caso que se ha prestado varias veces a suceder, que es que tienes la idea de, claro, voy a llegar y no sé, los rusos tengo entendido que tenían la idea de que iban a terminar con la guerra de Ucrania en 3 semanas. Ya llevamos un par de años. En este caso, los alemanes pensaron que iban a tomar Verdún en solo 1 semana, que los franceses iban a aguantar defendiendo la fortaleza 1 semana. Cosa que no sucedió, se alargó demasiado. Resultó la batalla más larga en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial y en general de la historia de la humanidad. Así que no fue 1 semana y estoy muy segura de que eso también les trajo pues una serie de frustraciones, ¿no creen? Iniciando el 21 de febrero de 1916 y terminando el 18 de diciembre del mismo año. O sea, un total de 302 días. Más que para capturar la ciudad, los alemanes querían debilitar lo más que se pudiera al ejército francés. En la mente del ejército alemán querían lograr una ruptura estratégica para ahorrarse más pérdida. O sea, esto en su cabeza era algo que les iba a ahorrar más muertes de soldados. Resultó ser un poco al revés. Ambos ejércitos usaron gas, pero como les decía, en el 80% de las muertes se les debe a la artillería. O sea, eso era lo que más arrasaba con todos. Otro factor que participó en las bajas de la batalla de Verdún fue lo mismo que en la del Somme y en la de cualquiera que tuviera trincheras involucradas, que es las enfermedades que salían por todos lados, ¿no? Realmente nadie ganó. Los alemanes voltearon su atención a la situación del Somme, que es justo lo que los aliados querían lograr, y los franceses sí pudieron recuperar la mayor parte del territorio en Verdún. Pero no hubo ningún logro estratégico de parte de nadie. Básicamente todos perdieron su tiempo y su vida, y eso es algo que pasa en todas las guerras. Un movimiento estratégico puede resultar en algo completamente inútil que cobró la vida de miles. Es algo a lo que se arriesga. Es por eso que yo, en lo particular, me parece que, sobre todo ahora, todo el mundo va a la guerra por cualquier razón diplomática tonta que se le haya ocurrido a un par de señores.
Cuando recordemos que hasta el día de hoy se presta a estas cosas. Igual y tú tienes una gran idea estratégica para ahorrarte muertes, ahorrarte cosas, llegar más rápido, hacer y deshacer. Y al final te sale todo mal y terminan muriendo el triple de personas que tú tenías imaginadas. Entonces, ojo ahí. De aquí, de la batalla de Verdún, salió el término verdunización, que sería el término empleado a la hora de referirse a cualquier tipo de desgaste masivo, hasta en términos prácticos y mundanos y físicos, no solo bélicos, pero me pareció un dato curioso, interesante que les podía compartir. Alrededor de Verdún existían 9 villas con habitantes, villas francesas. Todas fueron destruidas por completo. Así, nunca fueron reconstruidas, son conocidas como las 9 villas que murieron por Francia. Pero pues una vez más, eran civiles que solamente tenían su villa y seguro tenían sus granjitas y hacían sus cosas en sus granjitas de personas de granjita y ahora tuvieron que morir todos para literalmente nada por un conflicto que no tiene nada que ver. Esa, una vez más, es la historia de la humanidad. Los franceses fueron liderados por el general Philippe Pétain durante la batalla de Verdún, quien se convirtió en un ícono y un héroe de guerra. Y tiene su super frase que la verdad no les voy a decir en francés porque la voy a pronunciar mal y todos me van a tirar hate, que básicamente él agarró y dijo, ellos no van a pasar. Y bueno, lo dijo en francés obviamente, pero se quedó así como de su disposición a impedir ante cualquier cosa que los alemanes pasen por Verdún y tomen la fortaleza y ciudad amurallada. Y pues les costó mucho, pero al final defendieron Verdún. Pero Philippe Pétain se convertiría en un ícono y héroe de momento para que después sea una persona algo funable, porque en la Segunda Guerra Mundial colaboró abiertamente con el régimen de Arnulfo. Vamos a hablar mucho de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para los que no nos hayan escuchado por alguna razón o es primera vez que nos escuchan, disclaimer, hay un señor austriaco que iba a ser pintor y luego no fue pintor y se dedicó a otras cosas y resultó ser el villano más villano de toda la historia de la humanidad. A él le decimos Arnulfo en este podcast porque en la época moderna ya no le puedes decir a las cosas como lo que son porque te censuran, te desmonetizan y te sabotean la vida solo por hablar con la verdad o las cosas literalmente. Entonces Arnulfo va a ser este personaje que todos conocemos, a ese va a ser su nombre aquí, siempre lo ha sido, y a su régimen y conjunto de amigos les decimos los amigos de Arnulfo, ¿vale? Quiero aclarar eso de una vez porque más adelante vamos a hablar demasiado de esto. La batalla de Verdún tuvo 143,000 bajas de parte del ejército alemán y 162,000 del ejército francés. Así que insisto, en mi opinión, nadie ganó realmente. El 28 de junio de 1919 se firma el famoso Tratado de Versalles, marcando el fin de la guerra entre Alemania y los países aliados. En el Tratado de Versalles se acordaron varias cosas para prevenir este tipo de conflictos, que en realidad era solo sancionar por todos lados a Alemania. Yo ahí también tengo mis opiniones, yo siento que en la guerra todos participan, yo creo que no podemos apuntar a un solo responsable si hubo varios partícipes, pero en este caso no lo vieron así. Básicamente se terminó sancionando a Alemania de varias maneras, quitándoles territorio, haciéndoles financiar las reparaciones necesarias de los aliados, o sea, de las ciudades bombardeadas y de todo el caos que hubo en todos lados. Todo estaba destruido, todas las ciudades, todos los pueblos, o sea, Europa quedó demasiado mal para luego quedar peor, spoiler alert. Pidieron que se le desmilitara por completo a Alemania, pues, y también se establece que ellos habían sido los responsables de inicio de la guerra, con la cláusula conocida como cláusula de culpa de guerra. Bueno, entonces, en ese momento todos dijeron, la verdad todo fue culpa de estos señores, que se hagan responsables y ahora ya no vas a poder tener ejército y nos vas a pagar y te vamos a quitar tal de tu territorio. Si lo piensan, al final toda esta muerte fue un poco
por nada, para que al final todos llegaran ya cansadísimos, hartos de todo, con sus ciudades destruidas, con su población deshecha, muerta, con sus campos llenos de cadáveres. Para eso fue realmente, al final, vean el resultado. Todos los involucrados firmaron y ahora sí que aceptaron los términos y condiciones. Todos. Alemania firmó también. Y entonces todos vivieron felices para siempre. O por lo menos hasta 1939, cuando Alemania decidió invadir Polonia el 1 de septiembre, rompiendo de todas las maneras posibles habidas por haber el Tratado de Versalles, bajo la orden de quien en este podcast conocemos como Arnulfo Hitler. Así le decimos aquí, ¿vale? Porque no le podemos decir a las cosas por su nombre, una vez más. Este señor fue nombrado canciller de Alemania en 1933 y su partido político, que aquí llamamos los amigos de Arnulfo, fundadores del marketing, clientes frecuentes de Mercedes-Benz y fundadores de la boy band más xenófoba y más famosa de nuestra historia, un régimen nacional socialista. Arnulfo hizo todo lo que se le pidió que no hiciera, empezando por remilitarizar a Alemania, vestirlos a todos de Hugo Boss y finalmente invadir lo que se le pegara la gana. Al final lo que él quería era hacer Alemania grande de nuevo. Por si esto le suena familiar con algo que esté pasando el día de hoy, no lo sé, yo nada más digo, ¿no? Fueron 20 lindos años y 9 lindos meses de paz en Europa. Nadie esperaba que Alemania regresara y además en esteroides, pero la invasión a Polonia marcó el inicio de muchas películas de Hollywood dirigidas por Steven Spielberg y producidas por Tom Hanks, o sea, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años y un día. O sea, les fue 1000 veces peor. Bueno, no sé si, insisto, no significa que en 4 años de la Primera Guerra Mundial no haya estado tan terrible. Creo que ya vimos que fue bastante horrible. Pero estos 6 años en donde participaron y se involucraron a un total de 70 naciones, pasaron muchas cosas. Creo que la Segunda Guerra Mundial dio pie a que incluso descubriéramos un montón de cosas. O sea, aquí fue cuando el ser humano dijo, hora de invertir nuestra cabeza en sacar adelante esta situación, y ahí se inventó de todo, de verdad. Lo que es curioso es que todo sale a partir del deseo de buscar maneras de destruir al enemigo. Ya de ahí luego se encuentran con, la Segunda Guerra Mundial tenemos las papas fritas, tenemos los Lucky Strikes, tenemos las medias de nylon, tenemos, podría no terminar jamás, o sea, es más, tenemos por la Primera Guerra Mundial la manera en la que se organizan los hospitales, porque ahí había una señora llamada Florence Nightingale, a quien en este podcast queremos mucho, porque es mi podcast y yo la quiero mucho, que fue esta mujer enfermera que ella un día llegó, o sea, ella atendía a los heridos de la guerra en lugares muy reducidos. Entonces ella decía, y obviamente imagínate, tú llegabas pues porque te volaron una pierna, ¿no? Y entonces estabas ahí desangrándote y ver cómo sobrevivir y estaban todos atendiéndote. Y yo sé que uno no se podía poner fresa y en medio de la guerra pedir una sala gigante para atender a todos tus pacientes, o sea, sé que no. Pero ella se daba cuenta que cuando ponías a todos los soldados heridos juntos, cuando varios estaban enfermos, los otros se contagiaban y se enfermaban todos y hacían toda la chamba más difícil. Ella fue la que propuso, oigan, los hospitales tendrían que tener tanto espacio entre una camilla y la otra, tiene que haber ventanales de tal tamaño para que haya una entrada de aire y que no se, como que encierren los gérmenes y los microbios y todo esto, ¿no? Entonces, los microbios, bueno, los gérmenes más que otra cosa. Y ella fue, o sea, es algo que tal vez tú pensarás, pues que no es evidente. De verdad, en ese entonces no era evidente. Ella llegó, propuso esto y todos, wow, sí, puede que resulte. Y sí, y redujo el índice de muertes de soldados heridos solamente por eso, porque se le ocurrió no pegarlos para que se les peguen todas las enfermedades. Entonces, bueno, es el tipo de cosas que la guerra te trae, ¿sabes? Pero es a partir de lo más horrible que a la gente se le prende el foco. Es algo curioso. Como les comentaba, se involucraron un total de 70 naciones en la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra fue tan larga, pasaron tantas cosas que iban y venían.
ganabas aliados, luego derrotaban a tus aliados, luego unos se rendían, o sea, había muchas situaciones. También hubo países por ahí que no voy a mencionar para no estar funando, que estaban literalmente en medio de Europa y fue como, yo no quiero tener nada que ver, gracias. Y hubo otras personas que no tuvieron otra opción, porque ahora sí que los amigos de Arnulfo pues se encargaron de tomar muchas ciudades y países, o sea, su imperio creció, o sea, su gran inspiración era en parte el Imperio Romano. Arnulfo, por no decir Arnulfo, digamos que Alemania estaba, los aliados del eje, los poderes del eje, perdón, serían Japón, Alemania e Italia, ¿no? Al final Arnulfo se inspiró en el fascismo italiano de Benito Mussolini para hacer el gran ser, como que aumentarle más dramatismo a estas tácticas de oratoria y de motivación y demás. Y eso es otra historia que la verdad es muy interesante, el origen simbólico del fascismo y de luego cómo evolucionó a lo que es ahorita es muy interesante porque tal vez de inicio no venía de una mala idea, porque sus orígenes son bastante romanos, pero ya luego se transformó en una cosa muy rara, ¿no? Que es la que conocemos ahorita. Es imposible saber el número de muertes exacto en total. Realmente, así como en la Primera Guerra, murieron tantas personas, soldados, civiles, personas que iban pasando, o sea, de verdad que es muy difícil tener como que el número exacto. Pero de la Segunda Guerra Mundial se calcula que fueron entre 70 y 85 millones de muertos, sin contar a los del Holocausto. Sí vamos a hablar del Holocausto, pero no como ustedes creen, porque yo sé que a todos los que nos encanta la historia, como que estamos un poco hartos del tema del Holocausto, no porque sea algo que no se deba de tener presente, sobre todo ahorita creo que es algo que hay que tenerlo muy presente, sin embargo, de el cómo se cuenta, porque digamos que por alguna razón la media ha hecho a los judíos como únicos protagonistas del Holocausto. No estoy diciendo que no y que todo es mentira, no, el Holocausto sí sucedió, sí fueron un total de 6 millones de judíos que perdieron la vida solamente por ser judíos, fueron una comunidad targeteada por los amigos de Arnulfo y claro que sufrieron cosas espantosas, una vez más que ni tú ni yo hubiéramos podido sobrevivir, que nadie merece y aparte el origen del trato y el exterminio de estas personas es únicamente por su religión y todo eso es 100% verdad y no lo aprobamos de ninguna manera. Sin embargo, creo que ha quedado en las sombras las muchas otras minorías que murieron a manos de los amigos de Arnulfo y de su régimen en el Holocausto. Yo no estoy diciendo que los judíos no hayan sufrido, al contrario, claro que sí, y cosas horrendas, pero había muchas otras personas que también fueron targeteadas solamente por su apariencia, por su religión, o incluso por cosas muy X, pues, o sea, ahora sí que quiera targetear a todo el que te cayera mal por X o Y razón. Y el día de hoy quisiera aprovechar este episodio para hacer mención de estas personas. Porque a mí me parece que los judíos han tenido toda la publicidad del mundo toda la vida. No es que esté mal que hablen de su historia, de sus pérdidas y del genocidio del que fueron parte, pero hubo otras personas que también fueron parte de ese mismo genocidio, a las que no les han dado ni un gramo de reconocimiento a comparación de todas las películas y documentales y cosas del Holocausto exclusivamente para los judíos. Por ahí habrá alguna mención en algún momento de, no sé, los homosexuales. Por ahí habrá alguna mención de los prisioneros de guerra en alguna esquina al lado del baño de algún museo de paz y tolerancia. Sin embargo, es como, sí, también murió esta gente cuando creo que sus cifras son bastante, pues, impactantes también. Al final, como les quería comentar, el objetivo de esta serie de episodios, son varios, pero uno de ellos es justamente aclarar que por lo menos esto sí es mi opinión. Todos son libres de pensar diferente, obviamente, pero yo sí creo que ninguna vida vale más que otra. Creo que eso debería ser como que el punto inicial de todo esto. Entonces, por eso me parece que
Así como las vidas judías perdidas en el Holocausto son igual de importantes que las vidas de todos estos grupos, por eso merecen la misma mención. De entre 220,000 y 500,000 rumanos, más específicamente gitanos, murieron en el Holocausto, junto con aproximadamente 250,000 personas que padecían de algún tipo de discapacidad. O sea, incluso si nada más estabas en silla de ruedas, real eso era suficiente para mandarte a ejecutar. Si no te ejecutan, igual ni te mandaban a campos de concentración porque no les veía mucha utilidad, a menos que fuera como para estudiarte de maneras médicas y también de maneras inhumanas y espantosas, pero usualmente a las personas con discapacidad las ubicaban, las secuestraban y las asesinaban, más que llevarlas a un campo de concentración. De 1.8 a 2 millones de polacos no judíos fueron asesinados en campos de concentración, de 2 a 3 millones de civiles soviéticos y prisioneros de guerra también, aproximadamente 100,000 comunistas y prisioneros políticos. Ahí es nada más matar gente por su ideología política. Y de 1,000 a 2,500 testigos de Jehová, y un estimado de entre 5,000 hasta 15,000 miembros de la comunidad LGBT. Y esto no menciona a otras minorías porque las cifras son más difíciles de entender o de tenerlas muy claras, porque digamos que varios entraban dentro de estas características ya mencionadas también, que son las personas negras, Quiero recordarles que hubo muchos latinos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No me refiero a los que no sé, nuestros 2 avioncitos que mandó México, por ejemplo, no iba por ahí, sino que había muchos latinos en Estados Unidos porque los inmigrantes hicieron Estados Unidos. Quisiera mencionar eso el día de hoy particularmente. Y esos latinos también los mandaban a campos de concentración por ser latinos, así como a los negros, así como a los indios norteamericanos que lucharon de parte del ejército americano y fueron secuestrados como prisioneros de guerra, iban directo a los campos de concentración. También me parece que merecen una mención. Finalmente, el asesinato y exterminio de la comunidad judía en Europa durante la Segunda Guerra Mundial fue algo terrible e inhumano, cobrando la vida de aproximadamente 6 millones de judíos. Sin embargo, ellos no fueron los únicos en este genocidio. La lista que les acabo de compartir junta un aproximado de entre 5 y 11 millones de personas no judías que fueron víctimas del Holocausto. Grupos que no han tenido nada de visibilidad. Al final, este fue un crimen contra la humanidad, no solamente en contra de los judíos. Y esas otras millones de vidas perdidas y abandonadas en las sombras merecen el mismo reconocimiento, una vez más. En 6 años de guerra, con tantas naciones involucradas, se dieron cientos de batallas. Ninguna fue ni bonita ni divertida, pero sin duda hubo unas peores que otras. De las batallas más sanguinarias de la Segunda Guerra Mundial, basados únicamente en la cantidad de muertes, tenemos el sitio de Leningrado, el sitio de Stalingrado, y la verdad es que, bueno, a ver, no puedo decir cuál fue peor y demás, pero la batalla de Manila fue particularmente brutal y horrible. Más adelante nos vamos a meter en terrenos controversiales, pues, porque yo sí soy de la creencia de que todos los que están involucrados en una guerra, absolutamente todos, sin excepción, hicieron brutalidades, crímenes de guerra y cosas horribles. Esto de no, ellos fueron más malos que yo, no, tú también mataste gente, tú también mataste civiles, tú también hiciste cosas espantosas, porque incluso si tú tienes un rollo con, en este caso, el gobierno alemán, la población alemana no necesariamente tiene que ver con tu rollo. Regreso a lo mismo siempre, que es a lo que yo abogo. O sea, no estoy diciendo, tampoco voy a decir, no, en el mundo debería no haber guerras y todo ser paz, porque eso es imposible. El ser humano estamos diseñados para el conflicto. Mientras haya más de 2 personas en el mundo, siempre va a haber, no, es más, mientras haya más de una persona en el mundo, siempre va a haber conflicto de algo, siempre. Y hay guerras que sí son necesarias porque estás defendiendo tu territorio, estás defendiendo a tu población. Hay guerras que tienen poco más sentido, que al final vienen
viene desde proteger la soberanía de tu país. Hay otras que vienen desde los intereses de los que están en la cabeza del gobierno y los demás no tienen nada que ver y que ni siquiera tienen que ver con los recursos como comunidad o el territorio o la justicia. Tiene que ver con intereses de los que rigen los gobiernos, que es ahí cuando yo digo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con uno como población y civil promedio, no? Pero bueno, el que gente como tú y yo pensemos cosas así no cambia la realidad. Pero a lo que iba con esto es que la batalla de Manila y muchos en el Pacífico, en los territorios ocupados por los japoneses, la verdad es que los japoneses sí hicieron cosas alucinablemente brutales. Y yo siempre lo platico a mis amigos cuando hablamos de este tema, ¿no? Porque pues me gusta, tengo amigos a quien también les gusta mucho esto y me han enseñado mucho, pero siempre que hablamos de la guerra del Pacífico, hay cosas que solo han hecho los japoneses a la hora de invadir otros lugares con los civiles, ¿sabes? Repito, el ser humano ha sido horrible siempre y siempre ha hecho cosas espantosas, pero en ninguna guerra yo antes había visto lo que hicieron los japoneses en China, en Corea y en Filipinas. Ok, ahorita vamos a hablar de eso porque vamos a mencionar la batalla de Manila, el sitio de Leningrado, que es con lo que vamos a empezar de momento, ahora de San Petersburgo, y comenzó el 8 de septiembre de 1941 y tuvo una duración de 872 días, finalizando el 27 de enero de 1944. Fue un bloqueo para los soviéticos de parte de las fuerzas alemanas y finesas, porque los finlandeses fueron aliados de los alemanes también, y pues Finlandia y Rusia están muy cerca, ya saben, es importante tener eso en mente. Y también contaban con el bloqueo de parte de los italianos por vía marítima. Leningrado era de las ciudades más importantes para los rusos y el objetivo era tomar la ciudad una vez más. Yo no sé si pensaban tomarla en una semana o en 2 o en un mes, pero fue una misión fallida y muy postergada. Y la historia nos ha enseñado algo. Hay un patrón, siempre hay patrón en la historia de la humanidad, no importa cuántos años pasen entre una cosa y la otra, no importa cuántos avances tecnológicos, filosóficos, políticos haya tenido, siempre hay patrones, cosa que también me gustaría que mantuvieran en mente durante esta serie de episodios, porque esos patrones están presentes al día de hoy. Con esto les quiero decir que no es secreto que ir a invadir Rusia no es la mejor idea. Nadie le ha salido y ni siquiera es tanto por el ejército ruso, que sí, el ejército rojo tampoco eran unas peritas en dulce, había ahí el tema de que Rusia abarcaba gran parte del territorio de Euroasia, eran muchísimas personas, va a sonar horrible, pero la realidad es que Stalin tampoco era como que la persona más nice del mundo. Yo sé que aquí todo el mundo les encanta trashear a Arnulfo porque él es el villano de la historia del mundo, pero Stalin no era ningún santo, y él fue responsable también de su propio genocidio, que tampoco ha tenido tanta publicidad, pero sigue, eso no quita que haya sucedido. Y este señor le encantaba utilizar, pues, a su alta población como carne de cañón, porque eran muchos rusos, no importa que hayan sido igual y no los mejores entrenados en combate, etcétera, etcétera, aunque los snipers rusos sí eran muy superiores, quiero decir, porque la verdad es que estaban muy cañones, pero a lo que voy es que era demasiado, su ejército era muy, muy grande, entonces tú que eras un alemán y seguían saliendo rusos por todos lados, entonces eso obviamente era un poco intimidante. También ellos tenían mejor conocimiento y control de su área. Les digo que una parte del por qué nunca hay que invadir Rusia solo porque sí, ni siquiera es tanto por eso, por temas del ejército, que sí, ya vimos que son muchos, pero también es porque te enfrentas a condiciones climáticas súper, súper extremas, para las cuales los rusos ya están o preparados o de menos más acostumbrados que tú.
Tú no tienes idea del frío que te vas a enfrentar. Hablamos que son personas que no tenían qué hacer en Rusia, ni en su vida habían estado cerca de Rusia, pero ahora que van por la guerra tienen que, pero no tienen una idea del frío al que se van a enfrentar. Durante el sitio de Leningrado, los civiles sufrieron mayoritariamente, pero ambos ejércitos se enfrentaron a terribles condiciones climáticas y carencias. Y como les digo, aunque los rusos estaban un poco más preparados, sí fue de estos momentos en la historia donde se recurrió al canibalismo. Había muchos muertos, no había comida, los muertos se conservaban porque estaban congelando. Pues sí, mucha gente se comió entre sí porque es lo que había. Y de hecho los rusos, y esto viene desde las guerras napoleónicas, les encanta destruir sus propios recursos, matar a su propio ganado, quemar sus propios árboles, que aunque se estén chingando a sí mismos, también están chingando al enemigo, pues. Entonces sí, los rusos no conocen los límites y tienen la oportunidad de enfrentarte a los rusos. Te recomiendo desaprovecharla porque no ha tenido buenos resultados en la historia. En enero de 27 del 44, el Ejército Rojo avanzó, liberó la ciudad e hizo retroceder a las tropas alemanas. Se calcula un aproximado de entre 600,000 y 1.5 millones de muertes, tanto de militares como de civiles. El sitio de Stalingrado inició después que el de Leningrado, pero terminó antes. Comenzó el 23 de agosto de 1942 y terminó el 2 de febrero de 1943. Una vez más, el Ejército Rojo de los soviéticos en contra de la Wehrmacht alemana y sus aliados. Era importante para los alemanes tomar el control de Stalingrado, su ciudad que el día de hoy se llama Volgogrado, para tener acceso a las rutas de suministros del río Volga y para sabotear las logísticas soviéticas. Bajo las órdenes de Stalin, los soviéticos lucharon brutalmente por Stalingrado. Por eso les digo, o sea, los alemanes nada más parpadeaban y ya salían otros 300 rusos. También, yo sé que a todo el mundo le encanta decir, malditos amigos de Arnulfo, eran los malos de la historia y todo esto, sí, pero también eran civiles, también eran personas, muchos eran jóvenes, eran más chicos que tú y yo, por mucho, no tenían ni idea qué hacer con sus vidas, menos en la guerra. Entonces, no sé, como que tampoco se trata de deshumanizar a los ejércitos que estaban ahí, nada más porque no tenían otra opción. Finalmente, en noviembre de 1942, los soviéticos lanzaron una enorme contraofensiva sobre los alemanes y sus aliados, dando como resultado la liberación de la ciudad. Después de meses, esto impactó de sobremanera a las tropas alemanas. Después de tanto tiempo, tanta muerte y esfuerzo, quedaron moralmente desmotivados y fue uno de los elementos que marcaron el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los poderes del eje tuvieron un aproximado de 850,000 muertes, mientras que los soviéticos tuvieron una pérdida de, hablamos solamente de la batalla de Stalingrado, por cierto, no en general, solo en este caso, los soviéticos tuvieron una pérdida de 1.13 millones de bajas militares y 50,000 muertes civiles. Ahora vamos al otro lado del mundo. Mismo conflicto, pero diferente geografía. Las guerras del Pacífico, que hace rato les di un pequeño spoiler de que los japoneses la verdad es que llegaron y dijeron, ahora sí vamos a desconectarnos como nunca antes en nuestras vidas. Mientras los europeos se agarraban del chongo por allá en su casa, los gringos estaban peleando contra los japoneses en diferentes partes del Océano Pacífico y en Asia en general. La batalla de Manila fue una batalla urbana en las Filipinas entre los estadounidenses y los japoneses. A diferencia de las batallas anteriores, esta no fue muy larga. En realidad solo duró un mes, iniciando el 3 de febrero de 1945 y terminando el 3 de marzo del mismo año. Sin embargo, esta batalla está en la lista porque a pesar de su corta duración, hubo muchísimas bajas por parte de ambos ejércitos, pero sobre todo los civiles. Este fue de estos momentos donde, a ver, ya hablamos de varios momentos en donde se llevaron a los civiles de entre las patas, como siempre pasa en las guerras, repito, como por enésima vez en este episodio, pero aquí de verdad, o sea, era desmedido y la verdad es que la historia de los pobres filipinos ha sido bastante brutal. Esta batalla es conocida en la historia como el Stalingrado de Asia,
Por lo menos 100,000 civiles murieron y 17,000 muertes de militares hubo de ambos bandos, o sea, contando tanto a los japoneses como a los gringos. Tanto por estar en medio de la batalla como por la sola ocupación japonesa. Finalmente, Filipina fue liberada de los japoneses por parte de los aliados. En las Filipinas se dio una gran demostración de la brutalidad japonesa en todo el Pacífico, desde encerrar a civiles en edificios y prenderles fuego intencionalmente. Es que, a ver, esta es la situación con los japoneses en las guerras del Pacífico. Ellos tenían, los japoneses lo que querían eran controlar el Pacífico, entonces tenían que ahora sí que adueñarse de todos los, ahora sí que islas, países, lugares aledaños. Por eso existió todo este rollo del ataque de Pearl Harbor, que era una base militar gringa y que los gringos dijeron, es mi momento para meterme y autoinvitarme a una guerra en donde voy a hacer mucho dinero, ya saben lo que siempre hacen. Entonces, lo que pasa aquí es que una vez que ya tomaron la ciudad, no se quedan ahí ni se limitaron. O sea, los japoneses de verdad, insisto, todos han hecho cosas atroces desde siempre. Yo soy alguien que está todo el tiempo echándole muchísimas flores a la sociedad japonesa, porque creo que es a lo que toda sociedad tendría que aspirar. Yo creo que su cultura, y su cosmovisión, su religión, su forma de pensar y ver la vida es de lo más bonito del mundo. Yo la verdad es que soy muy cercana y tengo muy querida la cultura japonesa en mi vida desde que soy muy pequeña, porque he tenido la oportunidad de convivir con muchísimos japoneses, he ido a Japón varias veces, la verdad es que yo los aprecio mucho y demás. Sin embargo, yo siento que ellos viven bajo una constante presión, que es un tema del que se habla mucho ahora con el tema de la salud mental en Japón y demás, pero es algo que ha existido siempre. Y cada vez que yo me topo con algún caso de algún asesino serial japonés, por ejemplo, que son pocos, pero existen, o igual y no asesino serial, pero algún tipo de criminal, siento que en cuanto le abres un poco la puerta de la desmoralidad al japonés, después de años y también de temas ya generacionales de exigencia y de presión, sí se descontrolan mucho. Y no es algo como que diga yo juzgando a la gente o señalando a individuos en particular, ¿no? Pero lo he visto, no sé, por ejemplo, el índice criminal en Japón, la mayoría son niños. En Japón tal vez no haya school shootings, pero sí hay mucho apuñalamiento de compañeros de la escuela. La verdad es que los casos de violencia, de asesinato, de asesinos seriales en Japón igual son particularmente choqueantes, en mi opinión personal por lo menos. Esto sí les puedo decir que es lo que yo creo a la hora de compararlos con los famosos asesinos seriales estadounidenses, rusos, etc. Y en la guerra es un poco o sea, como que existe esta misma demostración de que tienen la oportunidad de controlarse tantito, pero lo hacen de maneras demasiado extremas. Entonces, en este caso, los japoneses sí abusaron muchísimo de los civiles. Una vez que ya ocuparon su espacio, que ya tenían todo control sobre ellos, donde pon tú que en un mundo ideal ya no habría necesidad de abusar de nadie porque ya habías tú logrado tu objetivo, pero ellos hicieron unas cosas bastante penosas, de las cuales al día de hoy no se hacen muy responsables. Muchos criminales de guerra durante estos conflictos son elogiados al día de hoy y este tipo de cosas no se enseñan en las escuelas japonesas. Es como una parte de la historia que han querido negar y han querido ocultar o hacerse un poco los huecos en este caso. Pero como les decía, esto incluía encerrar a civiles en edificios y prenderlos a todos en fuego, quemarlos vivos. Me parece que hicieron esto en un edificio de la Cruz Roja, por ejemplo. Asesinaron a un montón de monjas y sacerdotes que estaban ahí no tanto por servicio religioso, sino por servicio médico y social para ayudar a los heridos. Su trademark del ejército japonés imperial en toda Asia, toda Asia, pero las partes que tomaron durante este periodo, fue el aventar bebés al aire y luego empalarlos con sus bayonetas. O sea, literal hacían brochetas de bebés. Ese es el tipo de cosas que les digo que yo no he visto en ningún otro. No, o sea, a ver, no estoy diciendo que otros ejércitos sean más nice, ¿no?
pero esto ya era un nivel de terror que solo ellos han manejado. El uso de lanzallamas en zonas residenciales. Los japoneses también fueron grandes usuarios de violación como arma de guerra, que tampoco han sido los únicos, de hecho eso lo han hecho absolutamente todos. No es algo que se le aplauda, es algo súper bajo del ser humano, en realidad. En Manila violaron y asesinaron a miles de mujeres de entre 12 y 70 años. Y ni siquiera se quieren imaginar lo que hicieron en China y en Singapur. A ellos de verdad les fue muy, muy, muy mal. La masacre de Nanking es de las cosas más choqueantes que yo conozco, por lo menos. O sea, vi un par de documentales al respecto. Y sí, o sea, yo soy alguien que me considero bastante... Puedo tolerar ciertos temas, soy de piel muy dura para ciertos temas y una vez me aventé un muy completo documental de la masacre de Nanking y me dejó muy, muy mal viajada, de verdad. O sea, y eso no me pasa a mí muy seguido porque soy alguien que le encanta investigar cosas del mundo y seguido te encuentras con cosas muy horribles, ¿no? Eso estuvo muy fuerte. Para finalizar este denso episodio, quiero hacer una mención honorífica al ejército de los Estados Unidos y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que... La verdad es que ayer que estaba escribiendo este texto, lo hice muy enojada, porque por alguna razón, aunque yo no tenga nada que ver, obviamente, es un tema que me disgusta, porque es un nivel de injusticia que, no sé, me sobrepasa a mí y estoy muy segura que a muchas otras personas también. Yo sé que muchos están de acuerdo, solamente que pocos lo hablan en sus espacios. Porque ya saben que Estados Unidos es un poco dueño de todo y le encantan censurar todo. Pero hoy amanecí con ganas de que me quiten la visa, entonces no pasa nada. Voy a hacer mención honorífica de su participación tanto en el Pacífico como en Europa. Hemos visto 1000 películas de cómo llegaron a liberar a Europa y a salvar al mundo, como siempre salen en todos lados, ¿verdad? Cuando en realidad llegaron a barrer después de la llegada del Ejército Rojo. Aparte, a ver, existe este rumor, que no es tanto un rumor, más bien se supone que Estados Unidos ya sabía del ataque de Pearl Harbor. Sí, mucha gente murió en Pearl Harbor, no estuvo padre, tampoco aplaudo la muerte de los ciudadanos estadounidenses, o sea, tampoco se trata de eso. Sin embargo, no sería primera vez ni última vez en la historia donde ellos usan a su propia población como carne de cañón para ellos poder entrar en conflictos donde no les corresponde, ¿verdad? Entonces, a la hora que los japoneses atacan Pearl Harbor, se supone que ellos ya tenían rastreo de que eso iba a suceder, pudieron haber evacuado, impedido, no sé, muchas otras opciones, decidieron no hacerlo porque era su excusa perfecta para entrar a la guerra, porque los japoneses eran los aliados de los alemanes y los italianos. Entonces, bueno, esa fue su entrada triunfal a otro conflicto que ellos no tienen nada que ver, como siempre. Eso de que llegaron a liberar a Europa, que vemos siempre, todo el tiempo, en los documentales. Ahorita de repente ya salen personas del gobierno de Donald Trump a decir cosas como de si nosotros estarían hablando alemán y no sé qué, y cosas de gente ignorante con mucho poder y visibilidad de la televisión. Pues se enorgullecen mucho de esas cosas que realmente no fueron exactamente así. Como les digo, ellos llegaron y ayudaron ya en un punto donde los alemanes se iban a rendir sí o sí en algún momento porque los rusos ya habían arrasado con sus estrategias. También podemos recordar, esto ya hablando del final de la Segunda Guerra Mundial, que tanto el gobierno, más bien todos los gobiernos involucrados en el conflicto participaron en los juicios de Nuremberg y en los juicios de Tokio. Particularmente el gobierno estadounidense, que era tan insistente en que tanto los alemanes como los japoneses pagaran por sus crímenes de guerra. Aquí yo tengo un tema con esto de los juicios. Ahorita les voy a platicar un poco por qué. Yo creo que sí,
que los alemanes cometieron crímenes de guerra, pero por supuesto que sí, sería estúpido decir que no o intentar defenderlos de alguna manera porque no. Y los japoneses, como les acabo de contar, cometieron muchísimas atrocidades, crímenes de guerra horrendos, de los que claro que tenían que hacerse responsables. Sin embargo, yo sí creo que en la guerra todo tendría que ser parejo, porque yo sé que los aliados uno lo ve como los buenos y los malos. Yo no creo que la guerra sea de buenos y malos. Al final el ser humano vive en esa constante dualidad. Al final un montón de gente murió de ambos lados que no tenía nada que ver con estos conflictos. Y todos a menor o mayor medida cometieron crímenes de guerra. Si van a hacer unos juicios para que se hagan responsables de sus atrocidades ciertas naciones, me parecería lo justo que todos tuvieran que pasar bajo la misma vara, ¿no? O sea, bajo el mismo estándar de qué hacer y qué no hacer, porque entonces es como decir que sus crímenes de guerra fueron más importantes que los tuyos. Al final cobraron vidas, al final abusaron de la población, todos, de las suyas, de las ajenas, todos fueron partícipes de esta situación tan espantosa que fueron estos 6 años de guerra. Una vez más, estos juicios se enfocaron en sancionar a los japoneses y en sancionar a los alemanes. Y recordemos cómo a los estadounidenses les encanta justificar que tiraron sus 2 bombas nucleares sobre el archipiélago de Japón, causando la muerte de 300,000 civiles en Hiroshima y en Nagasaki, o sea, juntando los muertos de ambas ciudades. Lo justifican con las atrocidades japonesas que ya comentamos anteriormente en distintos puntos de Asia. Esta es otra cosa que a mí me encantaría mencionar. Resulta que cuando los estadounidenses empezaron a desarrollar las bombas atómicas, fue un poco porque tenían presión de este señor llamado Heisenberg, que él estaba desarrollándolas en Alemania. Su miedo es que los amigos de Arnulfo tuvieran acceso a bombas atómicas u otras armas de este calibre antes que los aliados, porque eso sí podía significar muchísimo caos, ¿no? Obviamente tú no quieres que tu enemigo tenga armas para las cuales tú no te vas a poder defender. Sin embargo, al final los alemanes nunca pudieron llegar a desarrollar nada de eso, ya perdieron la guerra, Arnulfo se suicidó en su búnker, o sea, ya. Lo que pasa es que el proyecto de la bomba atómica sí estaba en desarrollo. Entonces pon tú que ya no la necesitaban, ya, porque ya los alemanes ya no estaban en el mapa de riesgos para los aliados. Sin embargo, aún así decidieron usarlas. O sea, eso es importante mencionar porque en este punto de la guerra yo entiendo que necesitas defenderte de las armas enemigas, que tal vez tu misión en ese momento es hacer daño al enemigo lo más que puedas, pero aquí los alemanes, los únicos que quedaban parados todavía eran los japoneses, pero ya estaban a nada de rendirse. Los japoneses sí mantienen esta ideología del Bushido que ya hemos hablado anteriormente, de no rendirse jamás, así hasta la muerte. Sí son muy aferrados, eso es verdad. Sin embargo, iba a pasar tarde o temprano, porque ya no tenían de dónde agarrarse los japoneses tampoco. O sea, los japoneses son aferrados, pero no son estúpidos. Obviamente iban... A lo que voy con esto es que la realidad del asunto es que no había ninguna necesidad de lanzar las bombas atómicas sobre Nagasaki ni Hiroshima, si lo vemos de esa manera. Y aún así lo hicieron. Y cobró la vida de muchísimas personas, y incluso años después de la caída de las bombas, porque el nivel de radiación enfermó a un montón de gente, causó muchísimo cáncer. Y todos civiles, pues. O sea, estas no eran las personas que fueron a China y a Singapur a violar y a matar, no. Eran personas que estaban intentando vivir su vida normal en su casa. Y los estadounidenses aún así dijeron, ay, pues después ya fue muchos años invertidos en hacer esto, de menos hay que usarla, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Y entonces ese crimen de guerra, porque fue un crimen de guerra, entonces no existe. Porque los japoneses también fueron muy malos con los chinos y con los coreanos y con todo el mundo, y pues entonces por eso justifican mis 2 bombas atómicas. Pero hoy me parece que es un hermoso día para bajarle ese halo de ángel que tanto se han esforzado los gringos en proyectar. Me parece que es un buen momento de desmentir algunas narrativas hollywoodenses un poco ajenas a lo que fue la realidad y contarles algo de lo que nunca verán en ningún documental, no porque no sea cierto, tampoco porque yo sea la única que lo sepa. No les estoy compartiendo conocimiento privilegiado, les estoy compartiendo información que está a la disposición de todos nosotros.
Sin embargo, no lo sabemos a veces, porque Hollywood se ha esforzado mucho en ponerte a ellos los liberadores, los más buenos, los más mata alemanes 3000, los más defensores de la libertad, de la integridad, de shalala, todo este cuento Disney que se han inventado. Y no es que los documentales no te lo vayan a contar porque no sea cierto, sino porque ni los ingleses, porque los ingleses terminaron muy en deuda con los estadounidenses después de esta situación y ahora por eso los protegen en muchas cosas. Tanto a los Estados Unidos que no quieren contar este lado de su historia, porque no les conviene, porque esta imagen del héroe de Capitán América se les cae rapidísimo. Ahora, permítanme presentarles una completa lista de los crímenes de guerra cometidos por el ejército de Estados Unidos durante toda su participación en la Segunda Guerra Mundial. Apertura y empleo de campos de concentración para los japoneses americanos. Así es, los Estados Unidos tenían sus propios campos de concentración en Estados Unidos para todo aquel japonés que, aunque haya nacido en suelo estadounidense y que sea un ciudadano norteamericano, por ser de ascendencia japonesa, los sacaban de sus casas y los mandaban a campos de concentración. Entonces, me parece muy divertido que tú puedas señalar ese tipo de acciones en otras personas como malas, porque efectivamente son malas, mientras tú también lo haces de una manera más silenciosa quizás. Y la comunidad japonesa en Estados Unidos, que eran inmigrantes que llegaron muchos años antes que toda esta situación, sufrieron bastante y se les rompieron todos sus derechos en ese momento, cosa que Estados Unidos es famoso por hacer con muchas otras minorías, ¿estamos de acuerdo? El asesinato de soldados japoneses tras su rendición. Una vez que se rinden, en teoría ya no puedes hacer eso bajo las comandas de los gabinetes internacionales, shalala, ¿no? Bueno, aquí les valió. Mucha película de cómo liberaron Francia, ¿no? O sea, ¿cuánto no hemos visto de eso? De que los franceses estaban, ay, gracias, no sé qué, pero poca película de cómo fueron responsables por lo menos 14,000 casos de violación en mujeres en la Europa que supuestamente fueron a liberar. Digo, y a ver, repito, supone que Estados Unidos era parte de los aliados. Entonces no veo que, de entrada, no existe la necesidad para violar a nadie bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar, jamás, nunca. Pues se supone que eran tus aliados, no ibas a liberarlos, es como otro tema ahí que tengo muy atorado yo. El asesinato de civiles en Nugonri, Corea, que también se supone que iban a ayudar, ¿no? A pelear contra los japoneses, entonces ¿tú por qué vas y matas civiles? Yo nada más les estoy compartiendo cosas reales, datos reales que están ahí y que todos podemos ver si los buscamos, pero que tal vez no tengan tanta publicidad, pues como otras cosas. El bombardeo a civiles en Tokio, Dresden, Osaka, Nagoya y Kobe. La ejecución de miembros de la Schutzstaffel sin juicio previo tras el fin de la guerra. Aquí hay otro tema. Se juzgó de manera bastante extraña a todos los que trabajaron dentro de los campos de concentración donde se exterminaron a miles de personas, que claro, eran personas que hicieron cosas horribles y demás, pero hubo juicios que se llevaron a cabo hasta con la persona que limpiaba el baño del campo de concentración, que realmente no tenía nada que ver con las órdenes directas. No estoy defendiendo ni a los generales, ni los que abiertamente les encantaba maltratar a la gente. Hubo gente que merecía juicio y merecía sanción y merecía ejecución y lo que quieran, pero los que nada más estaban ahí trabajando como civiles cualquiera, y en esos mismos juicios los puedes encontrar todos en internet, tanto los de Nuremberg como los que se llevaron a cabo posteriormente en Israel, que les hacen preguntas tales como de, ¿y tú por qué nunca te negaste a ser parte de este régimen? Hello, si topan que las dictaduras y los regímenes usualmente no te dan mucha libertad de nada, entonces si yo les decía, la verdad, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no quiero participar, yo no estoy de acuerdo con este gobierno, ¿qué hacen? Te fusilan y ya, o sea, también me parece que no están midiendo de manera justa este tipo de situaciones. Y en este caso, los estadounidenses, antes de siquiera saber si participaron, qué tuvieron que ver, qué hicieron, qué no hicieron, ya estaban ejecutando gente just because. Y uno que me parece muy importante, que también en las películas nunca vamos a ver.
el maltrato y abuso dentro de su propio ejército hacia los soldados negros, latinos o de otra minoría, porque como les comenté anteriormente, Estados Unidos fue fabricado, hecho y creado por inmigrantes de todos lados que participaron dentro de su propio ejército en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y aún así tuvieron que sufrir maltrato de sus propios compañeros generales y superiores durante la guerra. Casi ningún soldado, comandante, general, político o persona estadounidense se ha hecho ni responsable ni se ha castigado por ninguno de estos crímenes de guerra. Solo se han dedicado a señalar a otros en otros tribunales internacionales. Nadie en ninguna guerra sale limpio. No existen buenos ni héroes. La guerra saca lo peor de todos los involucrados. La razón de por qué hago estas menciones es para invitarlos a no vivir en el engaño que los gringos han fabricado por años promocionándose como los héroes liberadores. La verdad es otra. Aférrense a los hechos, no a las películas. Ellos fueron tan brutales como los amigos de Arnulfo, como los japoneses y como todos los que se prestaron a formar parte de esta y de cualquier otra guerra. La vida no es de blancos y negros, es de muchas, pero muchas gamas de grises. Así que bueno, mortales, le vamos a dar cierre a este largo episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Obviamente iba a ser imposible abarcar todas las batallas, todas las bajas, todos los detalles de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, a cada una habría que dedicarle como 20 episodios o más. Es que la cantidad de personas que estuvieron involucradas en esas guerras fueron muchísimas, tanto de los soldados como de los políticos como de los civiles. Esto se prestó a muchísimas historias alrededor de... Es de los temas más fascinantes a mi parecer. Obvio no los iba a cubrir todos en un solo episodio. Ahorita me quiero enfocar un poco pues en esta timeline que estamos manejando de todos los conflictos más sanguinarios, en la mayor cantidad de bajas en ciertas batallas, para llegar finalmente a las que estamos viviendo en nuestro momento sociedad contemporánea. Este viaje va a seguir en el próximo episodio. Nos vamos a alivianar un poco más. Obviamente cuando se habla de guerra se tiene que hablar de cosas bastante tensas. Y nada, espero lo hayan disfrutado, espero que no les haya parecido demasiado largo. Igual, ya saben, estamos siempre abiertos a recibir todos sus comentarios en la barra de comentarios de YouTube, de Spotify. Los invito una vez más a seguirnos en nuestro canal de YouTube, si es que nos escuchan por Spotify o por Apple Podcast, Podimo o por cualquiera de las plataformas en las que nos pueden escuchar. La verdad es que nos ayudarían muchísimo con una suscripción. También nos ayudarían mucho si pudieran compartir Muerte Curiosa con sus amigos, familiares, enemigos, gente que crean que les pueda interesar este contenido. Espero que les haya ayudado a ver más claramente la realidad de las cosas. Insisto, yo no soy una persona que tenga información valiosa que nadie más tiene. Esto es bien conocido, solamente que es bastante ignorado. Creo que todos estamos un poco hartos de las mentiras de los Estados Unidos, ¿estamos de acuerdo? Tampoco quiero dirigir esto hacia una xenofobia hacia los estadounidenses. Yo misma viví ahí un tiempo y yo misma conozco a varias personas que provienen de ahí, que no son tampoco unos Trump supporters, rednecks que odian a todos y que son personas bastante interesantes e inteligentes con su propia caja de pensamientos. Entonces tampoco mi idea es eso. Realmente creo que el tema siempre ha sido su gobierno, que ha sido el más abusivo del mundo y de la historia desde su fundación. Espero hayan disfrutado una vez más el episodio. Nos vemos la próxima semana para un nuevo Martes de Muertos, para continuar esta saga, terminarla y seguir con todas las muertes curiosas que se nos puedan atravesar. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos la próxima semana.